mes terminó la semana. Una coincidencia rara. Terminó la semana, el 31 de diciembre, terminó el mes en un fin de semana y termina el año en un fin de semana. Todo esto tiene una significación y nos está diciendo se avecina el final del tiempo y de la historia. Y con la muerte del Papa Benedicto XVI se vislumbran muchas sombras sobre la Iglesia y sobre la humanidad, porque fue ese baluarte que estuvo sosteniendo, decía el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, era el tronco que suspendía algunas avalanchas que venían sobre la Iglesia. El obstáculo de toda esa teología rara, llámelo usted LGTB, llámelo usted masona, llámelo usted musulmana, pero es la teología que acaba con la Iglesia. Los poquitos fieles, esta visión de lo que está sucediendo en la Iglesia la tuvo el Papa León XIII hacia el año 1898, que fue cuando él escribió su exorcismo. Vamos a darle gracias al Señor porque nos tiene vivos, porque podemos terminar este año, porque podemos ver la vida de una manera diferente. Aquí hay algunos que nunca habían pasado un 31 de diciembre rezando, ni un 24 de diciembre en sano juicio. Démosle gracias al Señor porque está hablando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria la recibieron, le da poder para ser hijos de Dios. El Señor, aleluya, aleluya, Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo. Y sin ella no se hizo nada. Estaba junto a Dios. Y no se hizo nada de lo que está hecho porque existía la palabra. En la palabra había vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era de la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuanto la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, sino de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien da a conocer al Padre. Palabra del Señor. Desde muy temprana edad, en
nuestro pueblo se acostumbraba para el final del mes de diciembre a hacer lo que se llamaban las 40 horas. Eran 3 días de exposición del Santísimo. Se terminaba a medianoche el 31 con una solemne hora santa, etc. Pero de pequeño siempre me impresionó mucho esta lectura, que se hacía exactamente a la medianoche. No es como ahora, que por miedo, por A o por B, la gente acelera la misa, no, a las 8, a las 9 de la noche. Anteriormente era a las 11 de la noche, de tal manera que el año nuevo llegara en el momento de la consagración. Era parte de la historia. Los europeos celebran el momento de la Navidad exactamente a las 12 de la noche, no como nosotros a las 8, por adelantado. Con todo lo que sea, los católicos europeos son más fieles a la tradición. Nosotros nos aflojamos el cinturón de la cobardía, aflojamos el cinturón de la obesidad, el cinturón de las pasiones, el cinturón del licor, el cinturón de la irresponsabilidad. Pero ¿por qué hablo yo de este texto? Porque siempre me ocasionó mucho miedo. Cuando el lector decía, hijos míos, es el momento final, habéis oído, y yo pensaba, pero ¿qué será esto? ¿Será porque es el final de año? Pero hoy, leído en este contexto de la muerte del Papa Benedicto XVI, en la crisis que vive el mundo, acuérdense, el nuevo orden mundial, musulmanes, masones, ateos, comunistas, que van a gobernar el mundo y que pretenden matar al mundo, 75% de la humanidad, para quedarse con toda la riqueza del mundo. Esto es verdad. Esto es verdad. Esta semana me reclamaba el señor Gate, me reclamaba y me decía, ¿por qué usted quiere acabar con la vacuna? ¿Por qué usted quiere acabar con la peste rabia del gran cancerbero? Acuérdense que yo les he contado que el infierno tiene unos perros grandes que se llaman cancerberos, que son los cuidadores de las puertas del infierno. Y en estos días, precisamente, por alguna cosa que hicimos en alguna parte, se soltó uno de esos perros. Entonces dejó una puerta abierta para hacer muchas cosas. El tiempo, el momento final les llega a cada uno, en su historia, en su circunstancia. Ayer le decía yo a alguien, si la gente que ha sido buena con usted en tantos momentos y le ha ayudado en tantos momentos, y usted a la gente no le ha colaborado con todo lo que la gente le colaboró a usted, ¿qué puede esperar en el momento de la muerte? El problema es ese. Le decía a una religiosa, el examen final es duro, ¿sabe por qué? Porque es que Dios sí supo, el diablo y el cielo saben, Dios supo que puso en cada uno talentos y carismas para hacer cosas maravillosas. El juicio final vendrá sobre esos talentos. ¿Y cómo se va a medir? Dios, decíamos, tenemos 5 atributos en los que somos semejantes a Dios: conciencia, inteligencia, libertad, capacidad de vivir en familia. Pero la quinta, que es más delicada y en la que nadie piensa, es ser hombre. El hombre perfecto es el Padre. El Hijo del Hombre se llama Jesús, dice el profeta Daniel. ¿Qué es el hombre? El ser creativo, el ser dinámico, el que nunca cae en la monotonía ni en la rutina de la vida. Ese es el hombre, imagen del Padre. Bien, muéstreme la vida nueva suya. El corte de cabello sigue siendo el mismo. Los de hoy se hacen el 7, las rastas y lo que quiera. Los tatuajes siguen siendo el mismo. La liposucción sigue siendo lo mismo. Y así por el estilo. El brujo igual. Esta mañana me llamaba alguien a la 1 de la mañana a decirme que se quería suicidar, un pelado de 18 años, porque no quiso escuchar cuando estuvo a tiempo. Ahora una mujer lo hundió en el precipicio de la desesperación. Y la pobre mamá me gritaba, padre, haga algo por mi hijo. 1 de la mañana.
¿Dónde está la conciencia que quiera revertir, cambiar esa historia de dolor para que le vemos la mirada? Es el tiempo final. Se muere el Santo Padre, que era como esa barrera que se oponía, a pesar de que supuestamente no hablara desde su lugar de enfermedad. La gente sabía lo que él pensaba, porque fue un hombre de ciencia y de sabiduría como muy pocos en la historia de la iglesia. Ahora, ¿qué viene sobre la iglesia? Viene la persecución, viene el martirio, posiblemente del Papa Francisco no, pero la cosa está muy complicada, demasiado complicada. ¿Y usted de qué manera está preparado para enfrentar este final? Me voy a quedar con la mentalidad de lo que yo recibí, de lo que aprendí. Ojo, hijos míos, es el momento final. Habéis oído que se iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es el momento final. ¿Por qué? El apóstol dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Escuche bien, en el año 1850 la masonería se da cuenta que la única manera de acabar con la iglesia era interviniendo de una manera hipócrita. Entonces mandaron muchachos masones a formarse en los conventos y en los seminarios. Mandaron mujeres masonas a los conventos de monjas para ir distorsionando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí salieron. El 80% de una iglesia católica es masona. El 80%. Pregúntese por qué se recibe la comunión en la mano. Pregúntese por qué obligamos a Tabeta, hay que decirla. Por eso el texto del Evangelio es sublime. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. ¿Qué quiere decir? Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el Creador. El Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el santificador. Pero mira una cosa. Por medio de que se hicieron todas las cosas, lo material del mundo, agua, río, luces, mares, noches, etc. Se hizo por la palabra. ¿Qué quiere decir? Se hizo por el poder de Jesucristo. El Padre decía, hágase. ¿Y quién dijo hágase? ¿Qué dijo Jesús en el huerto de los olivos? Hágase mí según tu voluntad. Después de decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Recuerden que hemos enseñado, 3 veces se ha pronunciado la palabra hágase en la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad. En el principio, cuando Dios creaba todas las cosas, hágase la luz, hágase, hágase. Segundo, en el huerto de los olivos, Jesús, ¿qué le dice al Padre? Hágase. Pero en el momento especial, cuando empieza este plan de salvación, cuando el arcángel San Gabriel visita a la Virgen y él le cuenta, le está pidiendo la colaboración para que sea la madre del Salvador. Y ella dice, pero ¿cómo va a ser esto? Yo hice un voto de castidad, yo hice un voto de pobreza, un voto de pureza pura. El arcángel le cuenta que la anciana Isabel está de 6 meses, la que era estéril. La Virgen, ante esa evidencia del poder de Dios que dice, hágase en mí según tu voluntad. Yo le pregunto, a usted joven, a usted señora, señor, y los que estamos a punto de morir, ¿cuántas veces le hemos dicho al Padre, hágase en mí según tu voluntad? El momento en que menos se dice, hágase tu voluntad en la iglesia, es el siglo XXI. ¿Qué vendrá? ¿Dónde estarán los que digan, hágase en mí tu voluntad? Y que seamos martirizados, que seamos perseguidos, que seamos condenados a muerte, que seamos desterrados. ¿Dónde está esa formación moral? ¿Dónde está esa formación espiritual? Pero a mí lo que más miedo me da, ¿sabe cuál es? Que nos pillen, que nos coja este momento sin estar preparados para el examen final. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas cosas te dieron? ¿Cuántos elementos de valor pasaron por tus manos, por tu inteligencia?
¿Qué hiciste con tu inteligencia? ¿Qué hiciste con tu voluntad? ¿Qué hiciste con tu sabiduría? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tus sentidos? ¿Será que empezamos el 2023 pensando en lo mismo del año pasado? Qué bonito sería volver a recordar al poeta. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve el camino que nunca se ha de volver a pisar. Caminante son tus huellas el camino y nada más. ¿Qué ha dejado de paso usted en la vida? Lo importante no son los zapatos que se ponga, sino las huellas que se hundan para marcar la historia de la humanidad en antes y después. Que la Virgen María nos ayude a encarnar la palabra. Señor Jesús,